El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. A través de esta ventana ustedes pueden comunicarse, interpelar, reclamar, debatir, pedir acerca de lo que pasa en la televisión nuestra de todos los días. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co, del correo electrónico defensortv1@gmail.com o si lo prefieren a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribu. Hoy queremos hablar sobre nuestras raíces. No es fácil, y menos cuando esas raíces que dan lugar a nuestras tradiciones no han sido narradas, ni completas, ni adecuadamente. Y como estamos en un mes pleno de tradiciones culturales en nuestro país, aquí en Uno TV nos ocuparemos de recordar quiénes somos, quiénes hemos sido, de dónde venimos y quiénes dicen que somos en esta caja mágica que es la televisión. No olviden, con ustedes somos Uno TV. Para hablar de ello nos acompaña Amparo Peláez, reconocida periodista y presentadora, mujer de televisión de toda la vida y además que hace parte de esta casa, ya que hace algunos años, poquitos, trabajó con nosotros aquí en el Canal 1. Amparo, bienvenida a Uno TV. Qué rico tenerte, qué rico estar con ustedes aquí hoy. Me parece muy interesante este programa y me parece muy interesante lo que estás haciendo porque esto va en beneficio de la televisión colombiana. Dios te pague, Amparito, muchas gracias. Te invito a que conozcas qué piensan los televidentes acerca de esta pregunta que les hicimos. Si realmente la televisión está narrando de alguna manera las tradiciones de nuestro país. Veamos qué contestaron. Sí las muestran como nuestras comidas típicas, las regiones como por ejemplo la costa, todo lo muestran y me parece todo excelente. Primeramente, Dios los bendiga a toditos. Sí, muestran tradiciones, cosas culturales, con muchas cosas que a uno le parecen a veces sorprendentes, como a veces la cultura, comidas a veces que uno nunca ha visto y nunca alcanzó a imaginar, pues uno las mira, las ve y se sorprende y le provoca como que hacerlo. No podría decir si sí o si no, porque estamos en un punto muy intermedio. Podría decir que se muestran muchos arraigos hacia la tierra, entonces se genera como ese cliché y ese regionalismo hacia cada una de las regiones que tenemos en Colombia. Podríamos decir que en Colombia se maneja mucho en las telenovelas los personajes cliché, entonces se maneja el costeño como muy arraigado y con sus tradiciones, al paisa con sus mismas, como con su misma línea que siempre conocemos del paisa, el rolo, el bayuno, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si nos salimos a la realidad, esos son solo clichés, más no demuestran una realidad de lo que son cada una de las personas como seres humanos. La verdad no, los canales ahora se preocupan es por hacer realities, por generar pues ingresos, pero no se ve para nada la preocupación de los canales, ya sea privados, que son los que más audiencia tienen, por mostrar tradiciones, todo es rating. Todo es rating. Tú, Amparo, que has estado en tantos roles en la televisión y has estado dentro del sistema televisivo, pero también como televidente, ¿crees que las tradiciones pasan por la televisión colombiana? ¿Han pasado? No, yo creo que yo no estoy de acuerdo con una buena parte de las preguntas, con una sola. Yo creo que la televisión nuestra se volvió una televisión de clones. Estamos clonando la televisión de otros países y nos estamos olvidando que este país existe, que Colombia existe, que tenemos tradiciones, que tenemos cultura, que tenemos cosas que mostrar. Si usted mira el panorama de la televisión colombiana, Mario, yo aquí tomé unas notas, muéstreme un programa infantil. ¿Dónde hay programas infantiles? ¿Dónde hay musicales? ¿Dónde hay programas de ciencia? ¿Dónde hay programas de tecnología? Eso no existe. Eso no, simplemente no es de la vida real. ¿A qué estamos dedicados ahora? Estamos dedicados, como dijo el último pelado, estamos dedicados a los realities, a las novelas que producen rating, estamos dedicados a
a los programas de chismes, que ya vamos en 4 o 5 horas de programas de chismes, como si el chisme fuera una cosa que le produjera cultura a la gente. Yo estoy aterrorizada con la televisión que estamos viendo. Ahora, otra cosa distinta. Bien, entonces en ese panorama que tú haces, quizá la única parte de tradición, bien o mal contada, ya veremos, le corresponde a las telenovelas, a las series, cuando hablan de nuestro país, no cuando están pensadas para venderse en el exterior. Mira, yo tengo una hija que es psicóloga, que diseñó en los Estados Unidos, ella vive en el estado de Nueva York, diseñó un programa que ha sido tomado para varios países del mundo, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, con la violencia de las mujeres. Y lo que vemos en las telenovelas es violencia. ¿O me vas a decir que has visto alguna telenovela de amor? Por ejemplo, programas como El Chinche, programas de esas cosas bonitas que teníamos, que eso sí era arraigo de la cultura, que eso sí era tradición. Las telenovelas hoy todo el tiempo son golpes y puños y patadas. ¿Y cómo le parece el lenguaje? Me parece aterrador todo esto. Cuando tú sales y te sientas frente a la pantalla y sintonizas un canal donde pasan programas nacionales, ¿tú ves que lo colombiano pasa por algún lado? No, me parece que no. Me parece que nos olvidamos, estamos pensando como extranjeros, actuando como extranjeros, hablando como extranjeros. Hoy en día hay una cosa que se llama la economía de las palabras, hablamos la mitad de las palabras, decimos una cantidad de cosas, pero nos olvidamos de que existe Colombia, de que hay que hacer otro tipo de programas que desbestialicen al país, si me permites esa expresión. 61 años de televisión colombiana. ¿En qué momento se perdió eso? Porque antes sí lo había, ¿o no? Cuando se volvió un negocio, cuando la televisión colombiana dejó de tener, digamos, el norte, que era transmitir cultura, que era transmitir información, que era enseñarle a la gente a ser mejor ser humano, mejor persona, perdimos el norte y pensamos solamente en el signo de pesos. En ese momento, fíjate los programas, ¿cómo pasan? Si una novela, si un reality, si una información, si un programa que se monta no está dando billete, fuera, para afuera, sale para pintura, como dicen por ahí. Ahora, desde otro punto de vista, digamos, un sociólogo podría pensar, si estamos narrando, por ejemplo, noticieros, delincuencia con cámaras de seguridad, videos de la policía, etcétera, si estamos narrando esa mala onda de los colombianos, de alguna manera, ¿no estamos narrando parte de la idiosincrasia nacional? No, pero estamos narrando una onda en un país en la que también hay gente buena. Y cuando tú miras los noticieros, tú ves que los noticieros parecen una página de sangre, una página roja de un periódico, pero además no estamos haciendo la reportería nosotros, los periodistas. A nosotros nos están entregando los videos de la policía, del ejército, de no sé quién, de si sé cuándo, y sobre eso estamos, ¿me entiendes? O sea, ¿dónde está la reportería? ¿Qué pasó con la reportería? ¿Qué pasó? Nosotros estuvimos en el monte haciendo las entrevistas. Nosotros investigábamos 4, 5, 6 meses para poderle contar a la gente la historia del país. Pero es que hoy en día, ¿quién cuenta la historia? El video de la Policía Nacional, por favor. Eso es una parte de la historia. ¿Y el resto qué? Y además es una parte interesada, por supuesto. Pero pues claro. Dago García es director de cine y vicepresidente de producción y contenidos del Canal Caracol. Dago, ¿usted considera que la televisión es una buena plataforma para mostrar nuestras tradiciones o hay otras de mayor incidencia como el cine o la literatura? Creo que es una de las plataformas ideales, no solamente por el alcance que tiene, que le llega a millones y millones de personas, sino por el tipo de relación estrecha que tiene el televidente con la televisión. Creo que si hay un medio ideal por alcance y por compromiso con la pantalla, es la televisión. Es un medio ideal para realzar y para hablar sobre nuestras costumbres. Muy bien, es un medio ideal, pero entonces lo estamos desperdiciando. Lo estamos desperdiciando. Ahora me parece que los directores de noticias y los directores de programas que de alguna manera tienen un pedacito, por ejemplo, de interés en informar sobre temas periodísticos o temas de investigación, resolvieron volverse reporteros también. ¿Cuándo usted hace, en la época en que usted y yo éramos reporteros, en que hacíamos periodismo de verdad, del serio, del ético, del de rigor, salía el director de nosotros a hacer reportería y a entrevistar a la señora allí en la esquina o al señor de allá? No, eso no existía. Hoy en día los directores de medios se volvieron reporteros, entonces no tenga reporteros y sea usted el reportero. Y además, como si eso fuera poco, la gente de la calle ahora se volvió periodista. Eso es una falta de respeto con el periodismo colombiano. Y viene de parte del mismo periodista. No, si alguien deslegitima al periodismo... Es que el periodista soy yo, ¿eso qué es? Eso, cuando el periodista le otorga esa palabra, ese título y ese rol y esa responsabilidad social, es diciéndole, sea usted el periodista. Sea usted el periodista, como si yo no fuera capaz de hacerlo. Sí. Como si el equipo de periodistas que está ahí sentado, que no son 2, ni 3, ni 4 los que
que hacíamos, antes hacíamos noticiero 4 o 5, ahora son 20 o 30. Entonces sea usted el reportero y entonces los que están ahí sentados, entonces ¿como para qué sirven? Échelos. Bien, en entretenimiento, Amparo, ¿tampoco estamos narrando tradición colombiana? No, yo creo que no, estamos narrando, estamos metiéndonos en la cama de los famosos. Y a mí me parece que por ahí no es. Uno, antes hacía, mire, José Fernández Gómez, cuando trabajaba en el noticiero 24 horas, a cuya nómina yo pertenecí durante un tiempo, José Fernando Gómez hacía entretenimiento, pero era diferente. Una cosa simpática, divertida, bonita, interesante. Le metía un poquito de cosa cultural, le metía temas, le metía chismecitos que no le hacían daño a los seres humanos. Pero irse uno a su casa para llevar el mercado a costa de la forma como los demás se acuestan o se desacuestan, a mí eso me parece de quinta. Muy bien, es el momento de recordar a José Fernández Gómez que se inventó además la sección de cierre en los noticieros, Sí, pero creo que noticiero nunca 24. se imaginó que iban a llegar a los extremos a que llegan hoy, lamentablemente. Una parte de las tradiciones colombianas tiene que ver con el chiste. Sí, somos chistosos o queremos serlo o queremos parecerlo. Y con lo popular, ¿verdad? ¿Es esa nuestra mayor tradición, la que rescatan las telenovelas? Porque eso es lo que rescatan hoy por hoy. No, pero es que, o sea, yo no sé, yo pienso que perdimos el norte de hacer televisión. Y los chistes se volvieron, están rayando en este momento en el límite del Código de Procedimiento Penal. O sea, el chiste y la cosa jocosa llega a un punto en que bordean el Código de Procedimiento Penal, pero también en la vulgaridad. El lenguaje de televisión hoy en día, la forma como los pelados comen chicle, hoy en día haciendo programas de televisión, la forma como hablan, la utilización de la economía de las palabras que te digo yo, que ya no hablan, dice, profe, doc, ese tipo de cosas, eso llama economía de las palabras, y la forma como dicen cosas, cuando usted oye, escucha la radio y de pronto ve la televisión y ve programas de pelados por ahí, esos ahí que están como medio enredados por ahí en un lado, que ni van ni vienen, ni son ni fueron, uno dice, yo no puedo creer este vocabulario, eso no nos lo permitían a nosotros, y nosotros no nos lo permitimos tampoco, entonces nos aterramos con eso. Claro, el mundo ha evolucionado. Había mucho cuidado. Somos otros hoy en día. El doble sentido, que digamos que es tan nuestro, en lo popular, en lo personal, ¿forma parte de nuestras tradiciones? Sí, claro, por supuesto. Nosotros somos divertidos y somos cómicos, pero esa comicidad se volvió hoy en día vulgaridad y se volvió el doble sentido perverso. Y la perversidad hoy en día, en un país que es perverso y que se volvió perverso, no debería ser. Deberíamos transmitir otro tipo de circunstancias y de situaciones diferentes a eso. Amparito, invitemos a esta conversación a Néstor Oliveros, director del programa Los Puros Criollos, serie de documentales que narran precisamente estas tradiciones y que van de generación en generación. Néstor, teniendo en cuenta su experiencia y hablando de tradiciones, ¿todo lo tradicional va de la mano con lo popular en este país? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que no. Yo creo que la tradición tiene que ver un poco con las costumbres, siendo diferente, claro, pero las tradiciones es como esas cosas que vamos heredando generación tras generación. Pero entonces a veces, y valga la pena recordar el título de una obra de teatro, de generación en degeneración. O en desgeneración. O en desgeneración, porque se ha perdido un poco el sentido, ¿verdad? No, pero además te voy a decir una cosa, Mario. Hoy en día los periodistas leen poco, estudian poco, investigan poco y salen en un nivel de desinformación que a uno le da vergüenza verlos preguntar y verlos hablar de cosas serias en la vida. Yo veo niñas que hacen programas de cocina que yo creo que no distinguen entre la lavadora y la licuadora. Te lo prometo que es así. Entonces uno ve unos programas de cocina donde la que habla como una lore es la señora o el señor chef y la muchachita, ay sí, ¿y esto para qué es? En un nivel de ignorancia que uno se queda aterrado. No los pongas a hacer un programa de tecnología porque ahí sí están en el último de las últimas cosas maravillosas de la tecnología. Y si lo pones a hacer un programa de musicales, el señor Víctor Hugo Ayala para ellos no existe. O sea, eso son cosas que no son de la vida real hoy en día. Entonces salen en un nivel de desinformación que uno se queda atónito. Ahora, la tradición, y eso valga la pena explicárselo a los televidentes, no solo es historia, la tradición también es presente. Justamente Pero la claro, tradición pero por supuesto. es retrotraer al presente esas costumbres, esos usos culturales y ponerlos en el presente. No significa ir al cuarto de San Alejo, ¿no? No, pero además es que si no existiera la internet,
Yo me pregunto, si no existiera el Internet, ¿qué harían los periodistas? Una buena parte de los, porque hay gente muy buena también en el medio, no podemos decir que todos. ¿Qué harían algunos de los periodistas si no existiera el Internet? Se tendría que pegar un tiro o cortarse las venas o alguna cosa, porque ¿de dónde sacarían la información? Ahora lo que vale es el copy-paste, ¿no? Claro. O sea, copias y salís y de pronto en la Internet hay mucha basura. Yo diría que el 60 o 70% de la Internet es basura. Tú ya has dado algunos tips en tus intervenciones previas. ¿Cómo involucrar esas tradiciones en las narrativas contemporáneas, en lo periodístico, en la ficción, en el entretenimiento de otro tipo, en la televisión hablada, ¿verdad? En la televisión de sofá? Mira, no, es decir, nos volvimos televisión de sofá, como dices tú. Telesofá se llama ahora la televisión. Menos mal que usted no tiene sofá. Pero mira, la idea es que los pelados hoy en día tienen que entender que salir en televisión tiene que tener un costo cultural, un costo de información, y no es que es chévere salir en televisión, no. Yo creo que para eso hay que prepararse, para plantarse frente a una cámara, porque estas cámaras, todo esto, inspira respeto y uno tiene que respetar a la persona que está detrás de la cámara. Eso es lo que ellos no han entendido, los pelados de hoy en día. Por eso no se preparan, entonces les ponen un libreto y un apuntador. Y si el apuntador se friega, entonces nos todos, como dicen los pelados hoy en día. Puntos suspensivos. El televidente es la parte central de este programa, Amparito, por eso te invito a que los escuchemos en esta, nuestra primera tribuna. Adriana Forero, quiero saber por qué no se tiene en cuenta el tener programas como son lo de la parte de alimentos y comidas típicas de Colombia. Sería bueno tener ese espacio en televisión. Esa es una de las partes descuidadas en la televisión colombiana, porque hacemos programas de cocina y hacemos programas de cómo hacer sushi, ¿verdad? Cómo hacer espagueti a la italiana, ¿verdad? Cómo hacer carne con salsas inglesas. Pero perdimos la tradición nuestra, esa tradición tan rica que solo se mantiene en los usos de nuestros televidentes los domingos, pero no precisamente viendo televisión. Y de pronto lo único que trata de arañar, digamos, esa parte de la televisión pública que ahora se volvió el regalo de los niños bonitos del político de turno, del ministro de turno, y de pronto se rescata un poquito en esa parte. Pero yo lo que digo es, ¿por qué tenemos que sacar al negrito que le falte el diente para hablar de la parte cultural? ¿Por qué tenemos que sacar a la señora con la olla negra llena de barro, llena de mugre, de hollín, en fin, para decir que eso es comida típica? No, por el amor de Dios, hay mucha gente que no tiene idea qué es el sushi. Claro. La salsa italiana, ¿dónde queda Italia? Por el amor de Dios, seamos sensatos y seamos coherentes. Además, porque en la comida, tanto los ingredientes como la preparación obedecen a costumbres nacionales. Y eso debe ser un pretexto para poder narrar regiones, costumbres y tradiciones, que es lo que nos preocupa. ¿Cómo se hacen los patacones, por ejemplo, en el Valle del Cauca? ¿Cómo los hacen en Antioquia? ¿Cómo los hacen en la costa norte? Los dulces, por ejemplo, nosotros los bayunos que somos tan dulceros, que nos gustan tanto los fritos. ¿Cómo se hacen los fritos en la costa norte, en la costa pacífica? Eso podría ser una cosa maravillosa para que la gente aprendiera también cómo es la comida. Llegan descrestados a un sitio. ¡Ay! Esto se hacía así. ¿Esto qué es? ¿Entiendes? Claro. Cuando lo podríamos estar informando nosotros en la televisión. Muy bien. En esa misma medida se puede visibilizar la música. Claro. A los usos rituales, incluyendo las creencias espirituales que tienen las personas. Pero nos quedamos solo en la anécdota cuando narramos ese tipo de aspectos culturales, ¿verdad? Es total y absolutamente cierto. Cuando usted mira la televisión colombiana y mira los musicales, tal vez Teleantioquia tiene un programa de música colombiana interesante, tal vez el Departamento del Valle también tiene un programa, pero entonces estamos hablando de música chucuchucu, bambuco, pasillo, la guabina, la no sé qué. Hay otro tipo de música colombiana también que vale la pena que pongamos en línea y que de pronto hagamos comparaciones de cómo ha evolucionado la cumbia, de cómo ha evolucionado el bolero, de cómo ha evolucionado algunas cosas, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no hay quien haga ese tipo de programas. Para eso quizá han servido las bionovelas, ¿verdad? Para recuperar un poco de la tradición del vallenato viejo, del vallenato de crónica, del vallenato de juglares. Pero con unas historias dramáticas. La música huasca, la música popular, de alguna manera se recupera, digamos, no se pierde del todo, aunque no tiene el complemento adecuado con las historias, como tú dices. Sí, pero está enmarcada en una historia de sangre y en una historia terrible de amor y dolor que uno dice, por el amor de Dios, ¿esto qué es?
esto no puede ser, o sea, uno no puede pensar que el vallenato solamente fue hecho por una sola persona, porque el vallenato ha tenido una gran evolución y ha irrumpido, digamos, en todos los hogares colombianos. Bogotá es una ciudad que escucha mucho vallenato. ¿Por qué no contar las historias bonitas del vallenato y no contar solamente ese círculo vicioso del que estamos hablando, va, viene, viene, va? Muy bien. Sigamos, Amparito, escuchando a nuestros televidentes en esta nuestra segunda tribuna. Una pregunta para el defensor del televidente. ¿Por qué razón no pasan los programas tradicionales de nuestra idiosincrasia, de nuestro pueblo colombiano como Don Chinche, en un horario familiar? Porque lo están pasando en la madrugada. Entonces ese es el interrogante en este momento, pues porque uno quiere saber y quiere volver a conocer de su cultura. Bueno, sobre los programas ya hechos, pues existen medidas para presentarlos en la parrilla. Como ya fueron vistos, existen unos horarios determinados para ellos, como son los horarios de madrugada. Pero nosotros imploramos porque haya ese tipo de programas renovados, porque haya creativos, nuevos libretos, nuevas producciones que permitan ahondar en eso que es lo popular, en eso que tiene que ver con las relaciones de comunidad que han sido tradicionales en nuestra historia, pero que sean planteados en un horario, si no estelar, por lo menos en un horario decente, un horario digno a lo largo del día. Estelar, Mario, debería ser estelar. Además, porque esa clase de televisión de Don Chinche era absolutamente divertida y uno era feliz viendo esos programas. Hoy en día uno no es feliz viendo la televisión. La televisión se volvió de horror y terror y de sangre y de una cantidad de historias que a uno muchas veces no le interesan. Pero qué rico volver a tener Don Chinche renovado con otros personajes igualmente divertidos como Don Chinche. Los barrios no han cambiado en esencia. Exacto. La esquina del barrio, el taller de mecánica. Y el humor popular y esa cosa del barrio y de todo ese tipo de cosas es exactamente el mismo. Han cambiado seguramente las personas, de pronto hemos evolucionado un poco, pero la historia podría seguir siendo contada. De acuerdo con el televidente, hay que ser un poco más arriesgados. Sí, arriesgarse, ¿no? de salirse del molde, de la fórmula fija, de la fórmula segura, y arriesgarse a una cosa que además no tiene tanto el carácter de riesgo, incluso porque ya ha sido exitosa en la parrilla nacional. Ahora, si la televisión comercial no lo hace, ¿qué está haciendo la televisión pública por eso? ¿Qué está haciendo la televisión pública por las tradiciones? ¿Qué está haciendo por la cultura urbana? ¿Qué está haciendo? Nada, nada. La televisión pública hoy en día, me van a perdonar, me disculpan, pero yo creo que no sirve para absolutamente nada. Hay algunos intentos, digamos, Señal Colombia ha hecho unas buenas cosas. Justamente ahora veíamos, y vamos a volver a hablar con el director de los puros criollos, que estaba un poquito en esa dirección de recoger, además ha sido premiado. No hace verano, ¿no? Hay que seguirlo intentando, no es suficiente, estamos de acuerdo contigo en ese sentido. ¿Dónde encontrarnos como colombianos en la TV? Digamos, con lo que hay. ¿Dónde crees tú? ¿En qué programas? ¿En qué parrillas? ¿En qué horarios nos podríamos encontrar? ¿Cómo invitamos a nuestros televidentes a que vean cosas que pudieran ser ejemplarizantes en este momento? Yo no me encuentro en ningún lado. Yo no me veo, es decir, y cuando se resuelve hacer, por ejemplo, programas de investigación, todos los programas de investigación le apuntan a un solo objetivo. El mafioso, el traqueto, la moza del traqueto, la mujer del traqueto, los hijos del traqueto. Lo escabroso. Lo escabroso, lo horroroso, cuando hay cosas maravillosas de qué hablar, hay temas de salud maravillosos. Tenemos mucho que enseñarles, ya que el Ministerio de Salud no le está apostando a entregarle información a la gente, pues hagámoslo nosotros los periodistas. Hay excelentes médicos, aquí hay científicos, aquí hay descubrimientos todos los días, pero no le estamos apostando nada, como que no nos está importando. Yo no me hallo con la televisión actual. Bueno, tú decías que no ves mucha diferencia entre la televisión pública y la privada en lo que tiene que ver con tradiciones. No, a mí me parece que la televisión pública también perdió el norte en la medida en que dejó de ser objetiva, rigurosa y seria, porque es que la televisión pública ya no se hace con el rigor con el que se hacía antes, hace unos años. La televisión pública hoy en día se la entregan a gente que no sabe hacer televisión, que no distingue entre una cámara y un cable. Nosotros hemos tenido directores de RTBC que no distinguen entre un enchufe y un cable, perdóneme. Entonces, una persona así no puede dirigir la televisión pública. Se volvió un regalo, el regalo de turno del ministro de turno o del amigo del presidente de turno para entregársela a cualquiera que esté por ahí desocupado, y la gente buena de la televisión ya no está haciendo lo que tiene que hacer. Estamos mirando la televisión con unos ojos completamente diferentes. La televisión pública se volvió telebasura. Preguntémosle a Dago García, de acuerdo con su experiencia, ¿qué piensa de lo que está haciendo la televisión privada en este sentido? Bueno.
Yo creo que sí se está haciendo. Yo creo que de hecho en la televisión privada lo que hemos estado viendo en pantalla en los últimos años tiene que ver con el poner en historia algunos de los íconos de la cultura popular. Ya sean cantantes, ya sean deportistas, ya sean personas que han marcado algún tipo de hito en nuestra historia. Y eso de una u otra forma ayuda a la construcción de las costumbres. No es precisamente la costumbre en sí, pero sí creo que ayuda a construir esto, a construir este tipo de contenidos, ¿no? Y veamos qué dice Néstor Oliveros para responderte desde la orilla de lo público. Él es el director de Los Puros Criollos. Puede hacerse un balance de diferentes maneras que se está viendo y obviamente yo sí creo que la voz del protagonista, de esa persona anónima que está en los rincones donde casi nunca llegamos o que nunca se muestran, es la que hay que mostrar. Pues esa es mi apuesta, pues mostrar ese tipo de gente. Y yo creo que la televisión pública de todas maneras ha hecho eso, lo está haciendo. Y pues no solo Señal Colombia, sino los canales regionales y eso han buscado, hay cosas ahí valiosas dentro de lo que se está haciendo. Y es importante también, por ejemplo, en esta coyuntura que nos encontramos, yo creo que es muy importante que se le diera cabida no solo, por ejemplo, a la televisión pública, a la televisión privada, sino a la televisión comunitaria, que son esos canales de televisión que son vecinos de esas personas de las que estoy hablando, vecinos de las personas que están alejadas y podría darle voces. Y yo creo que eso podría hablar muchísimo de nuestras tradiciones más. La gente del común, la gente es un valiente. Y está haciendo una buena labor. Solo peleando contra la corriente. Claro, y está haciendo una buena labor, ha sido premiado en los India Catalina de manera reiterada. Sí. Amparito, concluyendo, no tenemos un buen balance en lo que tiene que ver con tradiciones. Por lo menos yo no lo tengo. Yo tengo un buen balance. La televisión pública se ha vuelto excluyente, la televisión pública se ha vuelto como la medida de lo que es el gobierno de turno, ese tipo de cosas. Se nota mucho la tendencia política en la televisión pública, se nota mucho la cosa política y uno se pone a mirar los programas de agricultura de la televisión pública y le da ganas de llorar, ese tipo de cosas. Entonces estamos mal. Todavía en el siglo XX en muchos de los casos. Amparito, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Mario, Dios te bendiga. Muchas gracias por invitarme. Lo mismo, se pasó rápido, encanta. ¿no? Sí, se pasó rápido. Quiere decir que estuvo bueno. Muy bien. Muchas gracias a ti y a todos nuestros televidentes del Canal 1. Los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1TV. Prográmense con nosotros. Mientras tanto, pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. O si lo prefieren, acercarse a la Avenida El Dorado, número 85D, 55, local 107, y dejarnos aquí en cámara de viva voz sus impresiones, sus reclamos, sus quejas o sus inquietudes. Con gusto los escucharemos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.